Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Versículo 11. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero no todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Y además el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijere el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Y si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo le puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco a la cabeza, a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y a los que nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro. Porque los que nosotros, para que no haya desaveniencia, perdón, leí el 24. Porque los que nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba. Para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que todos los miembros se preocupen los unos por los otros. Verso 26. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros se gozan con él. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y a unos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Amén, hermanos. Vamos a orar, cierra tus ojos un momentito. Y queremos pedir la bendición tuya, Señor, para que en esta tarde nuestros oídos estén abiertos, nuestro corazón atento a esta palabra, esta enseñanza, este estudio que pedimos de tu sabiduría, Señor, para poder explicar, para poder compartir, Señor, tu palabra con tu pueblo y que tú nos des a todos entendimiento y que tu Espíritu Santo nos ilumine, nos guíe a la verdad y glorifique a Cristo en medio de su casa en esta noche. Ayúdanos, Señor, a disfrutar de tu palabra y aprender todo lo que tengamos que aprender. Te lo pedimos, Señor, en el nombre bendito de Jesús. Amén y amén. Sin lugar a dudas, mis queridos hermanos, el capítulo que recién acabamos de leer es un capítulo tremendamente interesante y muy importante para la iglesia en la actualidad.
Fíjense cómo Pablo comienza el capítulo. No quiero que ignoréis acerca de este tema de los dones espirituales. En varias ocasiones Pablo utiliza esta expresión: no quiero que ignoréis acerca de los tiempos y de las ocasiones. No quiero que ignoréis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo de Dios, el cual mora en vosotros. No quiero que ignoréis acerca de los dones del Espíritu Santo. En otras palabras, la ignorancia es uno de los mayores peligros para la vida del creyente y de la iglesia en estos tiempos. Lamentablemente, hay tantos que quieren ignorar. Hay tantos que ignoran las grandes verdades bíblicas, que nos quedamos a veces sorprendidos al conocer hermanos que llevan toda la vida en el Evangelio, en diferentes iglesias, en diferentes comunidades, y ves que todavía ignoran, desconocen tantas cosas. Bueno, alguien dijo que hay como varios tipos de ignorantes. Están aquellos que admiten abiertamente que no saben lo que deberían de saber. Están aquellos que dicen que saben lo que sabemos que nunca deberían de saber. Y están aquellos que no saben lo que dicen que saben. Sea como sea, mis queridos hermanos, la ignorancia no es estéril. La ignorancia es uno de los peores enemigos de la iglesia y del creyente en la actualidad. Porque te impide crecer, te impide madurar, te impide interpretar adecuadamente los textos bíblicos y saber cómo se aplican a tu diario vivir. Y la Biblia habla tanto acerca del peligro de la ignorancia que en esta noche yo voy a pedirle a nuestro hermano Alberto que él lea algunos textos bíblicos donde aparece la palabra ignorancia. Para los que están tomando nota aquí o en sus casas, el primer versículo que vamos a leer es Hechos 17:30. Presten atención, por favor, a ese versículo. Hechos 17:30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Es el apóstol Pablo. Son los apóstoles del Señor Jesucristo los que cuando predicaban y exponían el evangelio a las multitudes les decían: hubo un tiempo de ignorancia, hubo un tiempo en el que la gente desconocía las Sagradas Escrituras, pero eso ya tiene que formar parte del pasado. Ahora ya no podemos seguir viviendo bajo la cobertura de la ignorancia. Ahora Dios ha actuado, ahora Dios ha derramado su gloria, ahora Dios ha mandado a su Hijo unigénito al mundo. Y por lo tanto ya no podemos estar siendo víctimas ni un segundo más de la ignorancia que caracterizó a generaciones que nos precedieron. Así que ojo con querer permanecer bajo ese manto tenebroso de la ignorancia que te impide crecer y madurar y desarrollarte como creyentes. En Efesios capítulo 4, verso 18 hay otro texto muy interesante acerca de la ignorancia. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Pablo describe la naturaleza del inconverso. Y Pablo dice que hay inconversos que debido a la dureza de su corazón, debido a lo entenebroso que tiene en su mente, embotada su mente, son incapaces de conocer, de discernir los tiempos de Dios. Como Pablo también le decía a los hermanos de Corinto, que el hombre natural, debido a su ignorancia, debido a su desconocimiento, no puede entender las cosas de Dios. Y cuando habla de ellas, se burla de ellas. Para él son locura. Dice, para el hombre espiritual más bien es todo lo contrario. El hombre espiritual todo lo discierne, todo lo interpreta adecuadamente, sabe lo que es para su época, sabe lo que es para otra generación, etcétera, etcétera. Así que la ignorancia no es estéril. La ignorancia mata y hace un daño tremendo a la vida de la iglesia. Tenemos el texto de 1 de Timoteo 1:13, que también lo vamos a leer en esta noche. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Pablo no tiene ningún temor en admitir que lo que él hacía, sinceramente equivocado, creyendo que tenía que perjudicar a aquellos cristianos, creyendo que tenía que neutralizar el crecimiento de aquel nuevo movimiento,
Él creía que ese era su deber, su obligación. Dice, pero yo hice muchas cosas tremendas. Incluso dice que fue testigo de la muerte del mártir Esteban. Dice, pero todas esas cosas terribles que hice, en el fondo, admito que las hice bajo la ignorancia, bajo el poder de la ignorancia que me embruteció y me hizo creer en mentiras como si fueran verdades. Y el último texto que vamos a leer se encuentra en Primera de Pedro 1:14 y el 2:15 también se va a leer. Primera de Pedro 1:14, como hijos obedientes no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Los deseos que antes nos dominaban, lo que antes nos hacía perder el tiempo, a lo que antes le dedicábamos toda nuestra energía y todas nuestras capacidades, todo eso estaba impregnado de una ignorancia tremenda que nos hacía elevar nuestras oraciones a los que nunca teníamos que haber elevado y dirigido nuestras oraciones, que nos hacía creer en tradiciones y en leyendas y en supersticiones totalmente equivocadas, y todo eso fue el fruto y el resultado terrible que produce en el ser humano la ignorancia. Y el último, Primera de Pedro 2:15. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Amén. Esa es nuestra obligación, es una de nuestras prioridades, estar siempre preparados para presentar con defensa y mansedumbre, ¿verdad?, explicaciones coherentes de nuestra fe. Porque nuestra fe no es una fe ciega, no es una fe irracional, es una fe que está basada en la palabra de Dios, en hechos concretos y específicos, donde hay, por ejemplo, la ayuda de la arqueología, la ayuda de la literatura y otras ciencias que nos ayudan a exponer de una forma racional y pensante nuestra fe y nuestra creencia en nuestro Dios. Ahora, volviendo al tema de los dones, de las herramientas que Dios ha provisto a la iglesia, que los conocemos como los carismas o los dones del Espíritu Santo, permítame decirles que nuestra postura ante este tema es la siguiente. Hay ciertos y determinados sectores evangélicos que, si bien no rechazan abiertamente la credibilidad de estos dones, su postura es que tuvieron su momento y su lugar en la historia de la iglesia, pero que ya no están en vigor, que ya no están de actualidad, sino que pasaron a la historia como cosas portentosas, como instrumentos poderosos que en un momento puntual el Señor utilizó, pero que hoy en día ningún creyente debe ni de pedir, ni de anhelar, ni de prepararse para moverse en el mundo de los dones del Espíritu Santo. Evidentemente, y quiero dejar bien claro, nosotros no compartimos esa postura, sino que nosotros creemos y afirmamos que todo lo que Dios nos ha dejado en su palabra, y este tema específicamente de los dones del Espíritu Santo, no ha caducado ni ha pasado a la historia. Y que cuando murieron los discípulos de Cristo, aquellos hombres que fueron llamados, seleccionados uno a uno y preparados específicamente por el Señor, cuando ellos murieron y dejaron paso a otras generaciones, no se llevaron con ellos a la tumba los dones del Espíritu, sino que están en plena vigencia en el día de hoy. ¿Cuántos dicen amén? El problema no es si los dones están o no en plena vigencia. El problema es cuál va a ser la actitud de la iglesia, del creyente en la actualidad frente a estas grandes verdades. Ahora, para ir poco a poco avanzando en el capítulo que hemos leído, fijaros que lo primero que Pablo pide es que, por favor, en cuanto a este tema, no le den lugar a la ignorancia. Pero en segundo lugar, lo que Pablo menciona a partir del versículo 4 es que, a pesar de que el mismo espíritu que mora en el creyente hace diferentes cosas, hay cosas que en sí no se pueden considerar dones, sino que él llama operaciones y también utiliza la palabra ministerios. Una cosa es un don, otra cosa es un talento y otra cosa muy diferente es un ministerio. Si ustedes quieren saber más acerca de los ministerios, Pablo también habla en la carta a los Efesios de los 5 ministerios, de los 5 especialistas que Dios ha capacitado a lo largo de la historia para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para que todos lleguen a la altura y al nivel del conocimiento de Cristo, a un varón perfecto. Y él habla ahí de apóstoles, él habla de evangelistas, él habla de pastores, él habla de maestros, de profetas, etcétera, etcétera. Una cosa son los ministerios
Y otra cosa completamente diferente son los dones del Espíritu Santo. Hay personas que a veces llaman a algo que no es un don como si fuera un don. Y por eso tenemos que tener el interés de decir, bueno, ¿cuáles son los verdaderos dones del Espíritu Santo? Solamente hay 2 lugares en la Biblia donde aparece la lista de los dones del Espíritu, que están a disposición y activos hoy en día para la vida de la iglesia. Una de esas listas, si les interesa leerla, se encuentra en Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12 menciona una serie de dones muy interesantes, todos y cada uno de ellos en plena vigencia. Y la segunda y última lista que aparece de dones del Espíritu Santo es esta que hemos leído en esta noche, Primera de Corintios capítulo 12. Nos vamos a ceñir a la lista que Pablo menciona en Primera de Corintios capítulo 12. Si habéis contado, os habéis dado cuenta, él en esta ocasión menciona 9 dones. Vamos a volver a leerlos. Versículo 8. Y contamos. Número 1, palabra de sabiduría. Número 2, palabra de ciencia. Número 3, fe. Número 4, dones de sanidades. Número 5, hacer milagros. Número 6, profecía. Número 7, discernimiento de espíritus. Número 8, diversos géneros de lenguas. Y número 9, interpretación de lenguas. Alguien ha clasificado estos 9 dones en 3 grupos diferentes. Algunos consideran que el don de sabiduría, la palabra de ciencia, el discernimiento de espíritu entran dentro de la clasificación que vamos a llamarla dones de revelación. Repito, dones de revelación, palabra de sabiduría, palabra de ciencia y discernimiento de espíritus. Luego hay dones que entrarían dentro de lo que llamamos la clasificación de dones de expresión. Es decir, para que fluya el don, para que se manifieste el don, tienes que hablar, tienes que abrir la boca. Y ahí entraría, por ejemplo, lo que es la profecía o la predicación o exposición del evangelio. Entraría el hablar en otras lenguas e interpretar dichas lenguas, los 3 dones de expresión. Y finalmente los últimos 3 dones, el hacer milagros, el dones de sanidad, etcétera, entrarían dentro de la clasificación de dones de poder. Tenemos 9 dones clasificados en grupos de 3, 3 y 3. Dones de revelación, dones de poder y dones de expresión. Dice el apóstol Pablo en el primer capítulo de esta carta que en esta congregación nada les faltaba en ningún don. Eso no se lo dice absolutamente a ninguna congregación del Nuevo Testamento. Nada os falta en ningún don. Es decir, que los dones que hemos mencionado en esta noche estaban en pleno vigor. Fluían dentro de la congregación de Corinto. Pero esos dones no habían traído el crecimiento y la madurez necesaria para la vida de la congregación. Y es que Pablo también menciona algo muy interesante acerca del mundo del Espíritu Santo y es lo que llamamos el fruto del Espíritu que aparece en Gálatas capítulo 5 versículos 22 y 23. Él habla de distintas manifestaciones del Espíritu que mora en nosotros. Él lo llama el fruto del Espíritu. Es como se demuestra la madurez de una persona y ahí habla de aspectos del carácter. Habla de la mansedumbre. Habla de la templanza, habla del amor. También menciona la fe, porque curiosamente la fe aparece en la Biblia desde 3 puntos de vista diferentes. La fe aparece como el medio para obtener la salvación. Efesios 2:8 dice, por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. La fe es lo que nos permite acercarnos a ese Dios invisible, a ese Dios que no se puede medir, que no se puede pesar, que no se puede, digamos, poner en una balanza, ponerlo delante de nosotros, no se le puede hacer una figura, ¿verdad? Pero la fe nos permite acercarnos a ese Dios e invocar su nombre y pedir perdón. Es el medio que el Señor utiliza para que seamos salvos. Pero también la fe, el apóstol Pablo la menciona como parte del fruto del Espíritu Santo de Dios. Pero curiosamente también cuando habla de los dones del Espíritu Santo dice que hay un don que es el don de la fe.
Luego es el medio para salvación, es parte del fruto y es un don que Pablo menciona en la lista de 9 dones en 1 Corintios capítulo 12. Ahora bien, si estos dones se manifestaban en la iglesia de Corinto, ¿cómo es posible que en el capítulo 3, 2 capítulos más adelante, el apóstol Pablo les diga a los hermanos de Corinto, niños en Cristo, que no sois capaces de comer alimento sólido, inmaduros, carnales? ¿Cómo es posible que personas que fluían y se dejaban utilizar poderosamente en el mundo de los dones del Espíritu Santo, luego fueran personas con un nivel tan bajo de madurez y de crecimiento espiritual? Es que el don no perfecciona a la persona. El don no se le da a una persona para que crezca y para que madure, sino que el don es una herramienta, es un regalo que Dios te da para edificar al cuerpo de Cristo, para bendecir a la iglesia, y no necesariamente es una herramienta que Dios te da para tu crecimiento espiritual. Por eso Pablo les llama carnales, por eso les llama niños, y dice, ¿y cómo no me voy a atrever a llamarles niños e inmaduros cuando hay entre vosotros celos y envidias y divisiones? Hasta el punto que uno dice, yo soy de Pablo, y otros dicen, yo soy de Apolos, y otros dicen, yo soy de Cefas, y hay todavía un pequeño remanente en la congregación que dice, nosotros somos de Cristo. Pablo dice, ¿quién es Pablo? ¿Quién es Apolos? ¿Quién es Cefas? Simplemente instrumentos utilizados por la mano del Señor, pero el crecimiento, en definitiva, quien lo ha dado es el Señor, ¿verdad? Uno pone el fundamento, el otro viene y riega, pero en definitiva el que hace la obra y el que tiene que llevarse la gloria y todo reconocimiento, sin lugar a dudas, tiene que ser nuestro Dios. Luego, no les sorprenda ni les cierre su deseo de anhelar el mundo de los dones por el mal ejemplo y por el mal testimonio que lamentablemente algunos han dado, diciendo, bueno, este hombre o esta mujer es utilizada en este don, o incluso hasta en este ministerio, pero luego su carácter no corresponde al nivel de madurez que se supone que debería de tener a estas alturas de su vida. Por lo tanto, queridos hermanos, nuestro punto de referencia no es el hombre o la mujer que Dios lo usa en un momento determinado. Nuestro punto de referencia siempre, siempre tiene que ser nuestro Señor Jesucristo. Sobra el decir que todos y cada uno de estos dones se manifestó de una forma tremenda en la figura de Cristo. Podríamos decir en cierto sentido que esto es una radiografía del ministerio de Cristo. Él discernía los espíritus. Él perfectamente daba palabras a las multitudes. Él tenía el don de ciencia, él tenía una palabra de sabiduría, una palabra específica para cada persona, para cada momento y para cada lugar, sin lugar a dudas. Y también quiero dejar bien claro que estos dones o manifestaciones del Espíritu Santo no entraron a raíz del Evangelio, sino que ya hay muchos ejemplos en el pasado, en el Antiguo Testamento, de personas que fueron utilizadas en un momento puntual por uno de estos dones del Espíritu. Porque el Espíritu Santo no entra a operar, no entra en acción con la figura de Cristo, ni con la figura de Pablo, de Pedro, de Juan el Bautista, ni siquiera en el Nuevo Testamento a raíz de la experiencia en Pentecostés, sino que el Espíritu Santo siempre ha asistido, porque el Espíritu Santo sabemos que es Dios. ¿Cuántos dicen amén? Primer libro de la Biblia, primer versículo, en el principio Dios creó los cielos y la tierra, y ahí estaba el Espíritu de Dios. Pero no solamente porque es mencionado directamente en el texto 2, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz, la cara de las aguas, sino que en el texto número 1, cuando aparece el primer nombre de Dios del cual tenemos conocimiento en la Biblia, que es el nombre Elohim, es un nombre que aparece en plural, porque toda terminación hebrea que termina con esa pequeña letra llamada la yod, y una men, sofit, im, automáticamente el término, la palabra se convierte de singular a plural. Es como en nuestro idioma, automáticamente al añadir una S, automáticamente pasa de género singular a género plural, ¿verdad? En vez de casa, le pones una S, casas, automáticamente ya es plural. Niño, niños, ya automáticamente pasa de un género a otro, ¿verdad? En el hebreo, el femenino plural termina en ot, y el masculino plural terminan in. Y ese primer nombre en el principio creó Elohim, realmente se podía haber traducido en el principio creó dioses, los cielos y la tierra. Porque realmente esa traducción de Elohim a dioses también aparece en el texto bíblico. Por ejemplo, en Éxodo capítulo 20,
Cuando dice Lo yiyeh leja Elohim al panay, no tendrás dioses ajenos, extraños, delante de tu cara. No tendrás dioses ajenos. Y esa palabra dioses es exactamente la misma que Génesis 1:2, donde dice que en el principio Dios, Elohim, creó los cielos y la tierra. Pues la palabra Elohim, que es un término polivalente, se utiliza para describir a Dios, pero también se utiliza para hablar de los dioses falsos. Y hay un tercer ejemplo en el libro de los Salmos, donde se emplea la palabra, el término Elohim, para hablar de los jueces. Dios está en la reunión de los dioses. Y claro, uno dice de los dioses, que hay como una especie de conglomerado de dioses, una especie de mitología griega, romana, pagana. No, sino que los jueces, por la prerrogativa de ejercer justicia en las personas, se supone, también se les compara con Dios en el sentido de que imparten justicia, como nuestro Dios es un Dios justo. Ahora bien, cuando vamos al Nuevo Testamento, nos encontramos que ese Dios que se ha manifestado de diferentes formas y maneras y ha hablado de muchas formas distintas a lo largo de la historia, ha decidido en la última y final revelación, por su parte, morar en el creyente, manifestarse en el creyente. Pero ya tenemos puntos de referencia en el Antiguo Testamento que cuando una persona se deja, y subrayo, se deja utilizar por el Señor le puede utilizar en cualquiera de estos dones. Y a veces no eres ni consciente de que el Señor te está utilizando en uno de estos dones. Miren, por ejemplo, la visita de aquel pagano leproso al cual se le da testimonio en su país de que hay un profeta en Israel que si ora por él puede llegar a ser sanado. Este hombre llega hasta Israel creyendo que el profeta Eliseo le va a hacer un recibimiento espectacular y nada más lejos de la realidad. Ni siquiera sale al recibirlo, sino que manda a su criado, a su siervo, a su ayudante Giesi y le dice: ve a lavarte al río Jordán, zambúllete, métete varias veces y tu piel se convertirá como la piel de un niño. La Biblia nos enseña que aunque al principio Naamán no estaba muy de acuerdo con este tratamiento, finalmente es sanado. Y entonces él quiere recompensar al varón de Dios. Él quiere de alguna manera pagar. Él quiere de alguna manera premiar al profeta por el milagro que Dios ha hecho a través de su vida. Pero Eliseo dice: no voy a recibir absolutamente nada de ti. Y este hombre se marcha otra vez a su país. Su criado, Giesi, no quiere desperdiciar la oportunidad de llenarse los bolsillos, de financiar su vida con el don que Dios le ha dado a su Señor, y va detrás de él y le dice: mi Señor me manda, como diciendo, bueno, ha pensado mejor la oferta. Y entonces dice que él recibe aquellos dones, aquellos regalos de este centurión o de este militar, los lleva a su casa y los esconde, y nadie se ha enterado de lo que aquí ha sucedido. Cuando entra en la habitación donde su señor Eliseo está, le dice: Giesi, ¿de dónde vienes? Y Giesi le dice: yo no he ido a ninguna parte, Señor. Y es entonces cuando entra en operación el don de ciencia, que es una revelación del pasado. Y el Señor le dice a través de su señor Eliseo: ¿no te vi yo cuando ibas detrás de él? Quiero decirte que la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Esa es una demostración de cómo fluye, de cómo opera el don de ciencia en una vida, en una persona. Dios te revela algo de esa persona, de esa situación, que tú no has leído ningún libro, a ti nadie te ha venido con el cuento ni te ha dado ningún tipo de información, pero el Espíritu de Dios te revela a tu corazón algo puntual y ahí es glorificado el nombre del Señor, ¿verdad? Es como cuando el Señor Jesucristo le dice a Natanael: he aquí un verdadero israelita. Natanael se queda sorprendido y le dice al Señor: Señor, yo nunca te he visto, nunca nos hemos encontrado. Y el Señor le dice: bueno, tú a mí no, pero yo te he visto a ti desde que estabas debajo de la higuera. Y sé que eres un verdadero israelita. Ahí entra otra vez el don de ciencia, como entra también en la vida de Pedro cuando descubre el pecado de Ananías y Zafira y otros tantos ejemplos en la Biblia. Sin lugar a dudas, el don de sabiduría, la palabra de sabiduría, si en alguien fluyó y si en alguien fue notorio, fue sin lugar a dudas en el rey
Salomón. Dios le dotó de una sabiduría sobrenatural que dice que no hubo ni antes ni después de él un hombre tan sabio en el mundo, que venían de todas partes a hacerle preguntas difíciles y a todas las preguntas las respondía, ¿verdad? Ese fue el primer pastor online de la historia, el que hacía Salomón. Cuando la reina de Saba venía y le hacía preguntas dice que se quedó sorprendida y llegó a decir: me habían hablado de ti, pero ahora me doy cuenta de que ni la mitad de la mitad me habían contado de la gran sabiduría que el Señor te ha dado a ti como rey de Israel. Y podemos ver milagros, podemos ver señales, podemos ver prodigios, podemos ver maravillas por toda la historia del Antiguo Testamento. Así que no vayan a pensar ustedes que el tema de los dones del Espíritu Santo o el mover poderoso y milagroso del Señor solamente funcionan en el Nuevo Testamento como una gran novedad, sino que el Señor no ha cambiado. El Señor sigue siendo el mismo en el Antiguo, en el Nuevo y en el tiempo presente, porque Él no lo cambia nada ni nadie. ¿Cuántos dicen amén? Ahora bien, cuando el apóstol Pablo le está dando esta enseñanza profunda y tremendamente interesante a los hermanos de Corinto, en el versículo 13 el apóstol Pablo da una palabra muy interesante que lamentablemente muchos no han sabido, desde mi punto de vista, interpretar correctamente. Pablo dice aquí: por un solo espíritu, porque no hay varios, aunque recibe diferentes nombres, de los cuales hablaremos ahora, todos fuimos bautizados ¿en qué? En un cuerpo. No hay nada peor que mutilar un texto bíblico. Es decir, no hay nada peor que cortarle una palabra o varias palabras a un texto bíblico, sino que tenemos que leerlo todo para entender la enseñanza general que nos está dando el Señor aquí. Por un mismo espíritu fuimos todos bautizados, pero ¿en qué? En un cuerpo. Fuimos todos introducidos en el cuerpo ¿de quién? De Cristo, que es la iglesia. Sin embargo, si nosotros leemos en Mateo el capítulo 3, el verso 11, yo se lo leo rápidamente. Juan el Bautista, cuando es interrogado por las autoridades religiosas de la época y le preguntaban: ¿pero tú quién eres? ¿Tú eres el Mesías o no? Y él daba respuestas a las preguntas que le hacían. Hay un momento, repito, en Mateo 3, verso 11, que él dice: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Pero el que viene tras mí, ¿y quién era él? ¿Quién era este? Cristo Jesús. El que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él, artículo determinado masculino, Él os bautizará ¿en qué? En Espíritu Santo y fuego. Si yo os bautizo en agua, un bautismo, pero detrás de mí viene alguien que es mucho más poderoso que yo, que Él también os va a bautizar, pero no en agua. Os va a bautizar en Espíritu Santo y os va a bautizar en fuego. Ya hay dos. Pero ahora Pablo dice a los Corintios en 1 Corintios 12, 13, que todos hemos sido bautizados, y no habla de fuego, ni habla en espíritu, sino dice hemos sido bautizados en un cuerpo. Ya vamos de tres. Y luego Jesús dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Ya hay 4. Y en 1 Corintios 15, cuando Pablo está presentando argumentos en contra de los que decían que Jesús no había resucitado, dice: muy bien, pues si Jesús no ha resucitado, entonces nuestros pecados no han sido perdonados. Y si Jesús no ha resucitado, nosotros tampoco resucitaremos. Y si Jesús no ha resucitado, no hay segunda venida. Y si Jesús no ha resucitado, los que murieron creyendo que habían sido perdonados sus pecados, pues no fueron perdonados. Y si Jesús no fue bautizado, entonces ¿por qué en Corinto hay un templo donde la gente se bautiza por los muertos? Si no va a haber resurrección. Es decir, que cuando vamos al Nuevo Testamento encontramos que hay diferentes textos que hablan acerca, y aparece la palabra bautismo, sumergidos, introducidos en. Juan bautizaba en agua, Jesús bautizaba en Espíritu Santo y fuego. Pablo habla de ser bautizado en un cuerpo. Entonces, a veces el problema surge cuando utilizamos términos que para un hermano significan una cosa y para otro hermano significan otra cosa completamente diferente. Si usted, por ejemplo, habla con un hermano, digamos, de un trasfondo pentecostal, para un pentecostal, el que no habla en lenguas no tiene al Espíritu Santo.
Pero un hermano que nunca ha hablado en lenguas y que probablemente a lo mejor nunca habla en lenguas, porque dicho sea de paso, tampoco es obligatorio hablar en lenguas, ¿sí? Amén. Él dice, yo he sido bautizado, porque la Biblia dice, yo he sido bautizado por un mismo espíritu, ¿verdad? Y están hablando 2 horas, 3 horas, y discuten el uno que si tengo, que si no tengo, que si hablo en lengua, que si no hablo en lengua. Y uno va en FM y otro va en AM, y es una conversación en paralelo donde nunca se van a encontrar el uno con el otro. Porque para él bautizado significa una cosa y para el otro significa otra cosa completamente diferente. Y por eso tenemos que saber el significado de cada uno de estos bautismos que se mencionan en la Biblia. Fue el Espíritu Santo el que nos convenció de pecado y nos metió en Cristo, nos metió en su cuerpo, nos metió en su iglesia. Amén, hermanos. Pero ahora que estoy dentro de su cuerpo y dentro de su iglesia, hay otras posibles experiencias a través de las cuales el Señor puede utilizar también nuestras vidas. Y hermanos, cuando nosotros vamos, por ejemplo, al libro de los Hechos y nos encontramos aquel grupo fiel, aquel remanente de hombres y mujeres que esperan durante aproximadamente una semana en el aposento alto algo que ellos no tienen ni idea de lo que va a consistir aquella experiencia. Cuando el Señor le dice, id y esperad la promesa del Padre, esperad la promesa del Padre. Lo que está bien claro, y hay que ser muy ciego para no entender que lo que pasó allí fue algo muy impactante y que les transformó la vida a aquella gente. Y dice la Biblia, curiosamente, que se repartieron lenguas como de fuego, que se metieron, que se asentaron sobre cada uno de ellos. Entonces, uno ve en la palabra de Dios que a veces el Señor utiliza a una persona de una manera y a otros de otra manera. Y por eso el apóstol Pablo, cuando está tratando de llevar a la gente ya a una conclusión acerca de los dones del Espíritu Santo, él hace 7 preguntas al final del capítulo, que todas las preguntas son diferentes, pero todas las respuestas son la misma. Y las preguntas ¿son todos apóstoles? No, no son todos apóstoles. ¿Son todos profetas? No. ¿Todos son maestros? No. ¿Todos hacen milagros? No. ¿Tienen todos dones de sanidad? No. ¿Hablan todos lenguas? No. ¿Todos interpretan? No. 7 preguntas diferentes, 7 respuestas iguales, idénticas. No, 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 no. ¿Por qué? Porque él, para que la iglesia de Corinto y para que nosotros en la actualidad entendamos lo que el Señor está tratando de indicarnos y de enseñarnos aquí, pone el ejemplo del cuerpo humano. ¿Habrá algo con más diversidad y con más miembros que el cuerpo humano? Dicen que tenemos 500 músculos en el cuerpo. Algunos decimos, a mí me faltan algunos, porque cuando uno ve a estos que salen de los gimnasios, dice, oye, a mí me faltan 250, porque yo no sé de dónde sacó todo esto. Yo me acuerdo un día viajando en un avión que iba un muchacho de estos que están todo el día pim pam ahí en el gimnasio y se le ocurrió ir al baño. Ustedes saben cómo son los baños de los aviones. Son baños que son una miniatura. Y claro, este muchacho era tan ancho que no entraba por la puerta. Entonces tuvo que entrar de lado, luego fue un follón porque no podía salir, se quedó bloqueado y no arrancó la puerta de milagro. Era una bestia, tenía músculos hasta en las pupilas de los otros, tenía. Bueno, pues ese muchacho, esa persona tiene exactamente el mismo número de músculos que tú y que yo. ¿Pero por qué le han crecido tanto a él? Porque los ha desarrollado, lo ha entrenado, se ha preparado. Y entonces lo que ocurre es que lo que él tiene lo ha usado y ha crecido. Y nosotros como creyentes, Dios nos ha dado muchísimas cosas que no han crecido porque no las hemos utilizado adecuadamente. Por ejemplo, la fe. La fe se nos dio como regalo gratuito de parte del Señor, como una dádiva, pero si no la usamos se atrofia. Y cuanto más la usemos, más fe vamos a tener. Y por eso en la Biblia encontramos diferentes niveles de fe. Y el Señor, hay momentos que dice, hombres de poca fe. Y a otro le dice, grande es tu fe. Y vemos que hay distintos niveles de fe, como hay distintos niveles de conocimiento, como hay distintos niveles de sabiduría, como hay distintos niveles a la hora de una persona ser utilizada por el Señor. Pero lo principal y fundamental es que todos anhelemos y le pidamos al Señor, Señor, ayúdame a crecer y a desarrollar todo lo que tú has puesto dentro de mí para tu honra y para tu gloria. ¿Cuántos dicen amén?
Los dones del Espíritu Santo, repito, no son para traer una santidad, para traer un conocimiento, una madurez a la vida de la persona. Son herramientas que Dios le ha dado a la iglesia para que pueda mantenerse en victoria y para que la iglesia no tenga que depender, con todo mi respeto, de la psicología, para que no tenga que depender de ciencias humanas, sino que dependa única y exclusivamente del respaldo sobrenatural que Dios le ha dado a la iglesia. La iglesia es lo más sobrenatural que pisa el planeta Tierra. Si no fuera por el respaldo divino, el dueño de la iglesia, la cabeza de la iglesia a estas alturas ya no existiría. Porque la iglesia ha sido lo más atacado a lo largo de la historia de la humanidad. Más que incluso el pueblo de Israel. Fíjense lo que les digo. La iglesia ha sido atacada de dentro, de afuera, de arriba, de abajo, por hermanos, por inconversos, por políticos, por demonios. Por todas partes la iglesia ha sido perseguida, asediada y casi se llegó a creer que en Europa en la Edad Media ya había sido extinguido el evangelio. Pero hay una promesa para nosotros y es que las puertas del Hades, es decir, la influencia del infierno no va a prevalecer jamás por encima de la iglesia. Pero la iglesia no anda por experiencia, la iglesia no anda por emociones, porque no es con espada, no es con ejército, sino con mi Santo Espíritu, dice el Señor. Y necesitamos estar llenos del Espíritu Santo de Dios, porque la obra que hacemos no es una obra en la carne, es una obra que tenemos que hacerla en el nombre del Señor, con las armas espirituales. Que como también dijo el apóstol Pablo, nosotros no militamos según la carne. Por eso las armas de nuestra milicia no son carnales, pero son poderosas en Dios. Aleluya. Para destruir fortalezas, para llevar argumentos a la obediencia a Cristo y para que en el nombre del Señor Jesús el diablo sea derrotado y podamos cada día mostrar una diferencia en este mundo. Porque la iglesia ha sido creada no para ser una cola, sino para ser cabeza y marchar de gloria en gloria y de victoria en victoria y de bendición en bendición. Pero eso no se consigue teniendo fe en nuestra fe. Eso se consigue pidiéndole al Señor que nos dé la capacidad cada día de hacernos, como dijo él, ministros competentes y eficaces en el reino de Dios. Bendito sea Dios. El apóstol Pablo menciona el pie, la mano, la oreja, el ojo, el oído, el olfato y dice, si todo el cuerpo fuera un solo miembro, sería imposible la vida. ¿Cuál es el miembro más importante de tu cuerpo, hermano? Todos y cada uno de ellos. Todos necesitamos los miembros de nuestro cuerpo. Y dice que hay una diversidad tremenda. Y Él puso a cada miembro en su lugar como Él quiere. ¿Podemos pedirle al Señor que nos capacite y que nos use en estos dones? Yo creo que sí, no hay ningún problema. Pero en lo que estoy totalmente en desacuerdo es decirle al Señor en qué área tú quieres simplemente ser utilizado, descartando otras áreas donde el Señor te podía haber utilizado, pero te ha cerrado y no le has permitido al Señor que te sorprenda. Porque yo creo que el Señor todavía tiene la capacidad de sorprender a aquellos hombres y mujeres que se quieren dejar sorprender por las manos del Señor. En esta lista de 9 dones, el apóstol Pablo menciona dones que algunos son más conocidos que otros y también menciona dones que estaban creando más confusión y problemas en la iglesia de Corinto que bendición y edificación. El apóstol Pablo llega a decir que si algún indocto o algún inconverso entra en vuestras reuniones y os ve o les escucha a todos a vosotros al mismo tiempo hablando en otras lenguas, ¿no pensarán que estáis locos? Pablo dice, yo hablo en lenguas más que todos vosotros. O esto es verdad o es mentira, no hay término medio. Si él llega a decirle a la iglesia de Corinto, yo hablo en lenguas más que todos vosotros, o es verdad, o es mentira, o es una exageración, o es realmente cierto lo que Pablo dijo aquí. Dice, más en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento que 10,000 en lengua desconocida. Porque lo que tenemos que anhelar y desear constantemente en nuestra vida es la edificación del cuerpo de Cristo. El don no es para exaltar a la persona. El don no es para que te miren a ti, para que te admiren a ti. El don es para levantar en alto el nombre de Cristo. Claro, hay personas que crecen más en el don que en el carácter. Y ahí viene el problema.
Cuando una persona se cree que porque tiene un don o un talento o una habilidad o un ministerio y el Señor lo ha utilizado en momentos puntuales en algo o en varias cosas y no crece en la medida en el que ha crecido el don en tu vida, ahí viene un problema tal vez de orgullo, de arrogancia, de soberbia, de considerarte superior al otro hermano. ¿Por qué? Porque yo tengo esto y tú tal vez no lo tienes. Pero cuando el apóstol Pablo habla de los dones mejores, dice procurad los dones mejores. No es que descartamos uno a favor de otros, sino que el mejor don, ¿sabes cuál es? ¿Sabes cuál es el mejor don? El mejor don es el que hace falta que se manifieste. Ese es el mejor don. Si yo necesito un martillo, no me traigan un serrucho. Puede ser un serrucho tremendo, buenísimo, pero no me sirve, porque lo que ahora necesitamos es un martillo o un destornillador o una llave inglesa, me da igual. Cuando en la iglesia hace falta sabiduría, ¿para qué queremos ponernos a hablar en lenguas? Cuando en la iglesia hace falta revelación de algo que tenemos que hacer o conocer para saber cómo actuar adecuadamente, ¿para qué necesitamos discernimiento de espíritus? Cuando en la iglesia necesitamos discernir si lo que está pasando, lo que se está manifestando es de Dios o es de la carne o sabe Dios de quién es, ¿para qué queremos las profecías o para qué queremos interpretaciones de lenguas o lo que sea? El mejor don es el que hace falta en el momento necesario y oportuno. Y es a eso a lo que tenemos que apuntar, mis queridos hermanos. ¿Qué es lo que necesitamos ahora como ministerio? Que tenemos que orar juntos en el nombre del Señor para que Dios nos provea y cubra la necesidad que tenemos. ¿A dónde queremos apuntar? ¿Cuál es la visión? ¿Cuál es la meta del ministerio? ¿Qué queremos alcanzar? ¿Qué terrenos queremos conquistar? ¿A dónde queremos llevar la bandera del Evangelio para conquistar otros territorios? Debemos de orar para que Dios nos dé sabiduría y revelación en la organización de la extensión del reino de Dios. Si algo me llamó siempre la atención del trato, del entrenamiento personalizado de Cristo con sus discípulos, es cómo les enseñó a organizarse, cómo les enseñó a trabajar en equipo, cómo les enseñó la interdependencia unos con otros. No ves en la iglesia primitiva a los discípulos peleando, yo predico hoy, tú predicas mañana, quítate tú, hoy me toca a mí, sino vemos que hay un espíritu de unanimidad, de un mismo sentir. Vemos que había una preocupación, si me permiten el término, para que el evangelio no fuera afectado por tonterías, como por ejemplo a la hora de la comida, que dice la palabra de Dios que se peleaban unas viudas con otras porque a esta le pusiste 2 raciones y a mí me pusiste una, y oraban, Señor, hombres con sabiduría, hombres llenos del Espíritu Santo, con buen testimonio, para que nosotros nos ocupemos de lo que tenemos que ocuparnos y ellos se ocupen de las labores, como por ejemplo servir las mesas, y ahí vienen los primeros diáconos, ¿verdad? Así que, mis queridos hermanos, todos y cada uno de nosotros tenemos una función específica dentro del cuerpo de Cristo. Deja que el Señor te use, deja que el Señor te sorprenda. Les puedo asegurar con la Biblia en la mano que como mínimo tú tienes un don que Dios te ha dado para la edificación del cuerpo de Cristo. Ahora bien, la Biblia dice que por el uso, repito, por la práctica, el don puede llegar a perfeccionarse. ¿Cómo se aprende a predicar? Predicando. ¿Cómo se aprende a cantar? Bueno, eso ya a veces. Sí, bueno, vamos a decir que sí. ¿Cómo se aprende a tocar la guitarra? Pues tocando. ¿Cómo se aprende a conducir? Leyendo un libro. No tienes que salir a la carretera y enfrentarte y algún día matar a 2 o 3 personas. No. Es decir, lo que quieras hacer, lo que creas que el Señor te ha puesto en tu corazón, tendrás que en algún momento determinado de tu vida ejercitarlo. Ahora, no hay nada peor que un cristiano con miedo. El miedo paraliza. Ya hemos hablado del peligro de la ignorancia. Pero cuando un creyente tiene miedo a equivocarse, lo más probable es que te equivoques. El miedo paraliza, el miedo neutraliza la fe de la iglesia. Por eso, gracias a Dios por los maestros, gracias a Dios por los pastores, gracias a Dios por el consejo, porque dice la Biblia que en la multitud de los consejos se mueve la sabiduría de Dios. Si crees que tienes un don, si crees que tienes un talento y no sabes cómo moverte en ese terreno, pide consejo. Oye, mira, siento esto, siento aquello. A veces una persona descubre su don por la inclinación que tiene hacia algo, ¿te das cuenta?
No hemos hablado de la otra lista interesantísima de dones de Romanos capítulo 12, donde habla del don de misericordia, del don de presidir, del don de repartir con liberalidad, dice la Escritura. Pero para eso tenemos el asesoramiento y podemos recurrir a la consejería para que no metamos la pata y para que no hagamos experimentos, porque no hay nada peor que hacer experimentos en la casa de Dios. Tenemos que andar en pasos firmes y para eso tenemos toda la instrucción, todo el material necesario para poder crecer adecuadamente y no aprender a base de palos o de errores, sino ir andando en la obediencia que el Señor nos da. Es el Espíritu Santo el que va a hacer una obra maravillosa que de hecho lo está haciendo en nuestras vidas. Y ese Espíritu Santo, para que lo conozcamos, así como Dios y como nuestro Señor Jesucristo, recibe muchísimos nombres a lo largo de la Biblia. También al Espíritu, al único Espíritu que hay, se le llama de muchas formas diferentes para que puedas saber cómo actúa, cómo es su esencia, cómo es su naturaleza. Se le llama al Espíritu de verdad. Espíritu de verdad. No viene a traer mentiras, ni cuentos, ni falsas expectativas a la iglesia, como a veces ha ocurrido, ¿verdad? Que vienen personas y te dan una especie de profecía y comienzas a creer en algo que realmente no viene del corazón de Dios. Es el Espíritu de verdad. Es el Espíritu de revelación. Es el Espíritu que glorifica y exalta y levanta en alto a Cristo. Dice, Él tomará de lo mío y Él os lo hará saber. Es el Espíritu que nos ayuda a tener memoria. Él os recordará todo lo que yo os he enseñado. Él os guiará a la verdad. Él convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Él es el consolador. Él es el Espíritu de vida. El Espíritu de adopción. Y tantos nombres recibe el mismo Espíritu para que sepamos cómo se mueve y cómo actúa en la vida de todos y cada uno de nosotros. Y Pablo escribe un capítulo que les recomiendo que lo lean, hermanos, en estos días. El capítulo 8 de Romanos. Viviendo en el Espíritu. Y él llega a decir cosas tremendas donde dice, y si el Espíritu de aquel que levantó a Cristo de los muertos mora en vuestros corazones, también vivificará vuestros cuerpos por su Espíritu Santo que mora en vosotros. En otras palabras, la iglesia ya ha sido capacitada sobrenaturalmente para cumplir los objetivos para los cuales el Señor nos ha puesto en este momento de la historia. Nosotros ya sabemos perfectamente por qué estamos aquí. Nosotros no tenemos que pensar y decir, bueno, nosotros ya sabemos a lo que nos ha puesto y a lo que no nos ha puesto el Señor. Sabemos cuáles son las señales que no vamos a ver. Y también sabemos las señales que sí vamos a ver. Porque el tiempo acompaña la señal y la señal acompaña el tiempo. Y sabemos perfectamente a lo que Dios nos ha llamado y a lo que Dios no nos ha llamado. Porque el Espíritu que mora en nosotros nos indica lo que tenemos que hacer y lo que no tenemos que hacer. Amén, hermanos. Y también nos enseña algo muy importante. Lo que tenemos y lo que no tenemos. Y cuando algo nos falta, pedimos ayuda y clamamos al Dios del cielo para que nos dé lo que nos gustaría tener, pero no tenemos, pero que a lo mejor lo tiene el hermano de la esquina, y nos juntamos y nos complementamos para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que nos sirvamos los unos a los otros. Cuando aquella red se llenó de grandes peces, había demasiado para uno solo y ellos pidieron ayuda y vinieron de otras partes también con sus redes y con sus barcas y compartieron la bendición. Y nos hemos dado cuenta de que si compartimos la bendición y abrimos la mano y damos de gracia lo que hemos recibido de gracia, el Señor seguirá derramando fielmente cada día en nosotros su presencia y su sabiduría. ¿Cuántos dicen amén? Así que mis queridos hermanos, para concluir en esta noche, anhelen y pídanle al Señor, usa mi vida como tú quieras, mientras yo esté en el cuerpo de Cristo en este mundo, Señor. No seas indiferente ante lo que Dios quiera hacer. Ya sé que ha habido malos ejemplos a lo largo de la historia, también ha habido muchos buenos ejemplos a lo largo de la historia. Ya sé que ha habido personas que a lo mejor no se han comportado adecuadamente y tenían tal vez un don genuino de parte del Señor, pero repito, tu punto de referencia no son los otros ministerios o las otras denominaciones o iglesias. Tu punto de referencia siempre es Cristo Jesús, nuestro Señor. Y a nosotros todavía no nos ha fallado nunca el Señor, ni nos va a fallar jamás.
sino que hemos visto su gracia y su fidelidad cada día sobre todos y sobre cada uno de nosotros. Y para concluir, decía el apóstol Pablo, y quiero que seáis llenos del Espíritu Santo. Y ponía el ejemplo del ebrio, del borracho. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Y uno dice, ¿y eso cómo se consigue? Pues hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, alabando y dando gracias al Señor por todo el que mora en vuestras vidas y en vuestros corazones. En otras palabras, es crear un ambiente, es crear una atmósfera espiritual para que Él se sienta cómodo y a gusto y utilice nuestra vida conforme a su voluntad. Porque no nos olvidemos que al Espíritu lo llamamos Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? En otras palabras, la santidad, el orden, es la característica que tiene que identificar a una verdadera iglesia y a un verdadero mover de Dios. Por eso insistimos constantemente, ponga su vida en orden, hermana. Ponga su vida en orden, hermano. Su matrimonio, sus hijos, su economía, su familia, sus emociones, sus sentimientos, sus recuerdos. Ponga su vida en orden, porque eso es lo que va a atraer, si me permiten, la presencia soberana de Dios. Porque Dios se mueve en la santidad y con el quebrantado y humilde de corazón. Cierra tus ojos, por favor. Oramos a nuestro Dios en esta noche. Aleluya. Gracias, Jesús. Gracias, mi Dios todopoderoso. Gracias, Señor. Hoy el Señor nos ha hablado acerca de la importancia de buscar su rostro, su presencia, su santidad. Aleluya. Hoy el Señor ha puesto en nuestros corazones que anhelemos los dones del Espíritu Santo y que no seamos ignorantes en cuanto a ninguno de ellos. Hoy el Señor nos ha hablado acerca de la importancia de conocer este mundo y de saber movernos adecuadamente en este terreno. Pidámosle al Señor humildemente, Señor, lléname más y más de ti cada día. Guárdanos, Señor, de orgullo, guárdanos, Señor, de estar aferrado a falsas expectativas y muévete en nuestras vidas como tú quieras, Señor. Cuando el Espíritu Santo, cuando el Señor, utilizando el poder de su palabra, sopla en un corazón, transforma esa vida. Y lo que 1000 sermones o 1000 consejos no lograron hacer, el Señor lo puede hacer en 1 minuto, porque para Él no hay nada imposible. Cuando aquella mujer recibió una visita especial de aquel ángel Gabriel, dándole un paquete profético impresionante, tendrás un santo varón que será llamado Hijo del Altísimo, heredará el trono de David su padre, reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Aquella mujer dijo, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Cómo se va a cumplir todo esto? Esto es tremendo lo que me estás declarando. Esto es increíble. Ninguna mujer a lo largo de la historia jamás había recibido semejante noticia. ¿Cómo? ¿Cómo? Dime cómo. Y entonces le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Ahí es como se va a llevar a cabo la obra. Porque lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. El Espíritu Santo vendrá sobre ti. La sombra del Omnipotente, la sombra del Altísimo te cubrirá. Y lo que para la ciencia humana es imposible, el Señor lo podrá hacer. Hoy te preguntas, ¿cómo, Señor, voy a solucionar esta situación? Hoy te preguntas, ¿cómo se va a abrir esta puerta? Hoy te preguntas, ¿cómo, Señor? Y el Señor dice, el Espíritu Santo que mora en ti, Él lo hará. Él irá delante de ti y te abrirá camino. Él te dará la sabiduría. Él te dará el discernimiento. Él te dará todo lo que necesitas para que el tiempo que estés sirviéndome en mi reino y en mi obra, tu vida sea una vida fructífera que glorifique y honre mi nombre. Gracias te damos por tu bendita palabra, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos has escogido como pueblo tuyo que somos para ser tus instrumentos en este tiempo de la historia. Derrámate poderosamente sobre nuestras vidas cada día. Llévate toda carnalidad y banalidad de nuestros corazones y mentes. Y que ese Santo Espíritu de Dios
nos guíe a la verdad y glorifique a Cristo en nosotros. Gracias, Señor, por tu paciencia. Gracias por la obra preciosa que estás haciendo entre nosotros. Te pido, oh Dios, que nos guardes cada día y que tú nos llenes más y más de tu presencia. Te lo pedimos en el nombre bendito de Jesús. Amén y amén. Fuerte ese aplauso a nuestro Dios. Dios les bendiga, mis queridos hermanos. Toda la gloria y la honra sea para nuestro bendito Señor y Salvador. Aleluya. Nos ponemos de pie, queridos hermanos. Nos despedimos con una palabra de oración. Pastor Walter, si eres tan amable y puedes pasar un segundito aquí arriba. Oramos y nos vamos directamente al comedor, aunque ya es un poquito tarde, pero tenemos que comer.